Ya, continuamos entonces. Tenemos un ejemplo de series, nos viene a encontrar los cuatro primeros términos de las sumas parciales, o sea, no los cuatro primeros términos de la sucesión, ya, y nos viene una fórmula para las sumas parciales en términos de. Esto por lo general no se va a poder, ya nosotros no vamos a poder encontrar una fórmula para las sumas parciales, sino que vamos a necesitar otras herramientas para poder ver si una serie tiene un valor finito o no. ¿Ya? Entonces, aquí da los primeros cuatro términos de la serie serían de la asociación de sumas parciales, perdón, sería el S1, el primer término. El segundo término sería un medio más un medio por 3, ¿cierto? Por cómo está escrita la sucesión. 2 tercios, el S3 sería 3 cuartos, el S4 sería 4 quintos. ¿Ya? Entonces ya nos vamos dando cuenta más o menos de cómo podría ser el término general de estas sumas parciales. ¿Cierto? El S1 es un medio, el S2 tercios, el S3 3 cuartos y el S4 es 4 quintos. Entonces, por intuición, nosotros podríamos decir que el Sn sería n dividido en n más 1. Ya, pero la idea es que no nos dejemos llevar por la intuición y poder demostrarlo. ¿Ya? Y aquí el A sub n es un 1 sobre n por n más 1 y yo lo puedo reescribir, ¿cierto? Usando fracciones parciales. Puedo separar aquí y puedo llegar rápidamente a que es 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Entonces, yo creo que esto ustedes lo conocen como la suma telescópica, ¿cierto? Entonces, la suma de las sumas parciales se nos van a ir cancelando la gran mayoría de los términos, excepto el primero y el último. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, aquí este es el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, ¿cierto? Están aquí separaditos por paréntesis. Entonces aquí se nos cancela y llegamos a esta última expresión, que es n dividido en n más 1. Es entonces la fórmula para las sumas parciales, que es la misma a la que habíamos llegado por intuición. ¿Ya? Entonces aquí partimos ya con los conceptos necesarios, sea entonces una serie, ¿cierto? Una serie infinita dada, y la sucesión de sus sumas parciales, que está definiendo esta serie. Entonces, si el límite cuando las sumas parciales tienden a infinito existe, entonces decimos que decimos que existe y es igual a algún valor S, entonces se dice que esta serie es convergente y que su suma vale S. Si el límite no existe, entonces decimos que la serie es divergente, ¿ya? Y la serie no tiene ninguna suma. Esto es súper importante, chiquillos, porque si no tomamos esta definición, vamos a llegar a algunas contradicciones y a algunos valores un poco raros. No sé si han visto en internet esto de que 1 más 2 más 3 más 4 hasta infinito es menos un doceavo. Esto es porque no se está tomando en cuenta esta definición y se deja como de lado. ¿Ya? En fin, le animo a buscarlo y buscar dónde está el error de esa igualdad. ¿Ya? Entonces, tomando lo anterior, para una serie convergente vamos a usar este símbolo y para denotar la serie, y el resultado, ¿cierto? Esta igualdad que nosotros vamos a tener que encontrar es que esta serie es igual a ese valor que nosotros encontramos. Y este valor igual, ¿cierto? Es con todo el cuidado, con todas las definiciones que acabamos de nombrar. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo anterior, para la serie 1 sobre k por k más 1, las sumatorias parciales tenían esta fórmula, n por n más 1, y al calcular el límite al infinito, ¿cierto? Podemos ver el tema de los grados o dividir por el grado mayor, como a ustedes les acomode. De todas maneras, llegamos a que el límite vale 1, ¿ya? Por lo tanto, como el límite existe, la serie es convergente y tiene suma igual a 1, a este límite que acabamos de encontrar. Entonces, después de todo ese análisis que hicimos, podemos decir que la serie es 1. La serie vale 1. ¿Ya? Aquí una demostración, ¿cierto? Pruebe que
la sumatoria o la serie de 1 sobre n por n más 2 es 3/4, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ya va a tomar el a sub n, lo va a separar en fracciones parciales y va a tomar también una forma telescópica. ¿Ya? Por lo tanto, se nos van a ir eliminando términos, ¿cierto? Aquí se nos van eliminando el menos 1/3 con el 1/3, el 1/2 queda, y se nos cancelan de ahí en adelante todos los términos excepto el último. ¿Ya? Por lo tanto, nos queda que las sumas parciales, el s sub n, es 1/2 por 1 más 1/2 menos 1 sobre n más 2. Entonces, encontramos esta fórmula para las sumas parciales y haciendo el límite al infinito nos da 3/4. Tal cual como nos pedían demostrar. ¿Ya? Con todo ese cuidado, entonces, las sumas parciales, el límite al infinito de las sumas parciales nos da un valor finito, por lo tanto, ahí podemos escribir que la serie nos da algún valor finito. ¿Ya? Si no, no podemos escribir este valor igual. Ya hay un montón de elementos raros que manipulándolos de mala manera nos dan cosas distintas. Ya vamos a llegar a ese punto también. Entonces, aquí está la observación que ya les venía nombrando, ¿cierto? En la mayoría de las series no va a ser posible obtener una expresión para las sumas parciales. ¿Ya? Y por lo tanto, nos vamos a tener que encontrar otros métodos para ver si una serie converge o diverge. ¿Ya? Y lo primero sería ver que si la serie es convergente, un criterio necesario, ¿cierto? Es que el límite al infinito de la sucesión sea 0. ¿Ya? Vamos a ver la demostración. Ya. Sea entonces S sub n la sucesión de las sumas parciales de la serie y denotamos por S la suma de la serie. ¿Ya? O sea, el límite al infinito de la sucesión de las sumas parciales es este valor al que va a ser igual la serie. Entonces, por definición del límite, tenemos que para todo epsilon positivo va a existir un número natural, de los naturales, ¿cierto? Tal que la diferencia entre esta sucesión de las sumas parciales y el valor que yo le quiero dar va a ser menor a un epsilon medios. Y este epsilon medios viene del truco de la demostración. ¿Ya? Y aquí está tomando el S sub n y el S sub n menos 1 como parte también del truco de esta demostración. ¿Ya? Y el S sub n menos 1 menos S es también menor a un epsilon medio para todos los números naturales mayores que este n mayúsculo. ¿Ya? Tienen que imaginarse en la cabeza entonces este diagrama, más cierto que hicimos en alguna clase anterior, tratando de demostrar esto mismo. ¿Ya? Entonces, el a sub n o el valor absoluto de la sub n va a ser la diferencia de la suma parcial con el término anterior de esta suma parcial, ¿cierto? De las primeras definiciones que vimos, y por lo tanto, para completar la demostración se suma un 0. Ya se suma y se resta un 0, puedo hacer una diferencia, ¿cierto? O sea, puedo separar los valores absolutos con un menor o igual, y entonces llegamos finalmente al valor que era un epsilon. ¿Ya? O sea que en el límite al infinito estamos hablando de que este a sub n va a ser menor que un epsilon. Por lo tanto, en notación del límite, tenemos que para cualquier número natural o para todo número natural mayor que un n, se tiene que el límite de n tendiendo a infinito es igual a 0. ¿Ya? O sea, se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Ya? La demostración tiene todos estos truquitos bajo la manga, ¿cierto? Que es tomar este epsilon medios, es tomar, sumar o restar un 0, tomar la separación de los valores absolutos, ¿ya? Obviamente no le va a haber una demostración de esta índole en la prueba, ya quizá alguna demostración un poco más sencilla, pero sí o sí va a haber alguna demostración, ¿ya? Entonces,
este teorema nos está dando una condición necesaria para que una serie sea convergente, ¿ya? Y el contrarrecíproco nos va a servir demasiado. Si el límite entonces de la sucesión no es igual a 0, entonces la serie va a diverger, ¿ya? Entonces, si a mí me aparece, por ejemplo, la serie n cuadrado más 1 dividido en n cuadrado, decimos inmediatamente que es divergente, porque el límite al infinito de la sucesión es, en este caso, no es igual a 0, es 1, ¿ya? Y el recíproco no es válido. O sea, si el límite de la sucesión es igual a 0, no necesariamente la serie va a ser convergente, ¿ya? Pero sí es una condición necesaria. Y aquí tenemos un claro ejemplo. La serie 1 sobre n es divergente. Esta serie se le llama la serie armónica, ¿ya? Y aquí hay un pequeño truco igual para demostrar que esta serie es divergente. Un truco que tampoco esperaría yo que le hicieran en la prueba. Pero es bonito verlo y ver cómo se le ocurrió llegar a esto. Ya, a mí tampoco se me habría ocurrido. Entonces la serie armónica está escrita así, ¿cierto? 1 más un medio más un tercio más un cuarto. Entonces va a ir agrupando términos, ¿ya? Va agrupando términos, si nos damos cuenta aquí, hasta las potencias de 2, ¿cierto? Agrupa todos los términos de hasta un cuarto, hasta un octavo, hasta un 16, hasta un 32, ¿ya? Entonces dice aquí, como para todo n mayor a 2, se tiene que 1 dividido en n menos 1 es mayor que 1 menos n, 1 dividido en n. Entonces podemos decir que la serie armónica es más grande que, y que hasta un tercio, ¿cierto? Lo transformó en un cuarto. Un tercio es mayor que un cuarto, ¿ya? Y eso mismo lo hizo para todos los términos que están en los paréntesis. Un quinto es mayor que un octavo, un sexto también, ¿ya? Y así lo fue haciendo, agrupando todos los paréntesis. Por lo tanto, en cada uno de los paréntesis, un cuarto más un cuarto va a ser un medio, un octavo por 4 también va a ser un medio, entonces estoy sumando infinitos un medios. Y la serie armónica es mucho más grande que lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Porque fuimos achicando, entre comillas, los términos. Entonces tenemos un medio más un medio más un medio, nos da finalmente n medios, ¿sí? Que llegamos hasta algún término n. ¿Ya? Y si el n tiende a infinito, entonces esta suma tiende a infinito también. Entonces podríamos decir así como algo como un criterio de comparación entre comillas, ¿cierto? La sucesión de las sumas parciales está tendiendo a infinito. Por lo tanto, la serie es divergente. Por lo tanto, si el límite de la sucesión que tengo aquí es igual a 0, no me dice nada respecto a la serie, ¿ya? Pero sí es una condición necesaria para que sea convergente. Por ejemplo, esta sucesión, raíz de n más 1 menos raíz de n, el límite al infinito vale 0. Si vemos la máscara, ¿cierto? Tenemos infinito menos infinito, así que hay algún arreglo algebraico que nosotros podemos hacer para poder calcular el límite al infinito, ¿cierto? Que es multiplicar por el conjugado y llegamos ahí también aquí el límite infinito. Pero dice aquí que la serie es divergente. Ya viendo las sumas parciales, es telescópica, ¿cierto? Así que se eliminan varios términos, nos queda solamente el último y el primero, y nos da que el límite al infinito de las sumas parciales también se va al infinito. Así que es divergente. ¿Ya? Entonces ahora pasamos a algunas series que tienen nombre y vamos a trabajar harto con la serie geométrica. ¿Ya? Se llama serie geométrica a la serie de esta forma. La serie un término A por un R elevado a n menos 1. ¿Ya? Y se expresa de esta forma: A más A por R más R cuadrado más R al cubo hasta el infinito. ¿Ya? En este caso sí podemos encontrar las sumas parciales, ¿cierto? Encontrando esta factorización, que es la factorización que nos enseña en el colegio, ¿cierto? Va a ser
bueno, a por 1 más r hasta un r elevado a n menos 1, ¿cierto? El primer término no tiene el factor r, entonces yo voy a poder factorizar esta expresión como 1 menos r a la n dividido en 1 menos r. ¿Ya? Entonces esta serie va a converger a la suma s a sobre 1 menos r si el valor absoluto de r es menor a 1, y va a diverger en el caso contrario, si es que el valor absoluto de r es mayor o igual a 1. Veamos, hagamos la demostración. La demostración entonces va a ir caso por caso. Si el valor absoluto de r es menor a 1, se tiene que el límite de las sumas parciales, esta expresión de aquí, ¿cierto? No tengo problema en hacer la separación, ¿cierto? Puedo separar y nos queda aquí esta primera expresión que no depende de n, y esta segunda expresión que sí depende de n, y como el valor absoluto de r es menor a 1, entonces cuando el r tiende a infinito, el r va a ser cada vez más pequeño, o sea, va a tender a 0, ¿cierto? Entonces toda esta expresión de segundo límite tiende a 0 y nos queda solamente la primera expresión, a sobre 1 menos r. ¿Ya? Si el radio, bueno, no le llamamos radio, la razón, el valor absoluto es mayor a 1, entonces por el corolario 119, el límite no tiende a 0, ¿cierto? De hecho se va al infinito, explota. ¿Ya? Si el r vale 1, entonces tenemos una serie infinita, ¿cierto? Si el r vale 1, entonces va a ser 1 más 1 más 1 más 1, y eso va a tender a infinito si es que la es positivo, a menos infinito si es que la es negativo. ¿Ya? Si el radio, la razón, es menos 1, entonces las sumas parciales va a tender a 0 si es que el n es par, o va a tender al término a si es que el n es impar. ¿Ya? También jugando un poco con el tema de los signos, ¿cierto? Si el radio es menos 1, se nos van a ir cancelando, ¿cierto? Y si el n es par, entonces nos va a quedar se nos van a cancelar todos los términos. Y si el n es impar, entonces se nos van a cancelar todos excepto el 1 que queda aquí. Por lo tanto, como nos dan dos valores, el límite no existe. Y por lo tanto solamente va a existir esta serie, o va a converger esta serie, si es que la razón es menor a 1. Si este r en valor absoluto es menor a 1. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? Yo creo que esto todos ya lo habían visto antes, ¿cierto? ¿O no? Ahí hay que refrescarlo un poquito. Me gustaría escucharlos. O sea, al menos hasta ahí creo que todos lo pasamos el ¿Sí? semestre pasado. Sí. Sí, perfecto. Ya. Súper bien. Entonces, por ejemplo, la serie geométrica 1 sobre 2 a la n menos 1 es convergente y su suma es 1 sobre 1 menos 1 medio. O sea, finalmente la suma da 2. ¿Cierto? Lo ideal es poder expresar esto en la forma de la serie geométrica, ¿cierto? A por r elevado a n, y se llega al resultado. De hecho, la razón aquí es 1 medio, ¿cierto? Y el a es 1. ¿Ya? Muy bien. Sí. Una aplicación directa de lo que estamos trabajando, ¿cierto? Son los decimales infinitos. De aquí también sale la fórmula de cómo transformar, ¿cierto? De decimal a fracción. Viene de esto, ¿ya? Obviamente tú no les vas a enseñar esto con serie a los niños de quinto, sexto básico que trabajan esto, pero sí es bueno que ustedes sepan de por qué funciona, ¿ya? Y funciona por la convergencia de las series, ¿ya? Como les contaba, trabajar con el concepto de infinito suele traer confusiones, suele traer complicaciones a la hora de manipular los términos, pero si estamos trabajando con una serie convergente, que sabemos que converge, no tenemos problema. ¿Ya? Entonces, en este caso, cualquier número decimal, ¿cierto? Lo voy a poder escribir como una serie geométrica con razón r un décimo.
¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos de cómo se transforma eso a fracción utilizando la suma ya calculada. Ya. Entonces veamos algunos teoremas. Dice aquí, si dos series infinitas difieren solamente en sus m primeros términos, es decir, los términos van a ser iguales a partir de algún valor m, entonces ambas series convergen o ambas series divergen. ¿Ya? La demostración, las sumas parciales, ¿cierto? De las series a sub n, b sub n respectivamente. Entonces el s sub n va a ser a sub 1 hasta una sub n, el t sub n va a ser un b sub 1 hasta un b sub n, y como para todos los términos mayores que un m, se tiene que los términos son iguales, entonces la diferencia entre las sumas parciales va a ser algún valor m, ¿ya? Entonces, si una converge, por ejemplo, si el t sub n da algún valor finito, entonces el s sub n también va a dar algún valor finito. Si el t sub n se va al infinito, el s sub n también se va al infinito. ¿Ya? Entonces nos vamos a preocupar de las series o vamos a decir que dos series tienen el mismo carácter, ya si es que a partir de algún término sus términos ya son iguales. Por ejemplo, aquí, la serie 1 sobre n más 4 difiere con la serie armónica en 4 términos, ¿cierto? De hecho, esta está como avanzada 4 términos antes que la serie armónica. Entonces, como la serie armónica diverge, esta también va a diverger. La serie de aquí también diverge. ¿Ya? Otros teoremas más. Estas no vienen con demostración, pueden ser dadas como propuestas para el lector. ¿Ya? Dos series convergen y tienen sumas a y b respectivamente, entonces la serie de la suma a sub n más b sub n converge a más b. ¿Ya? Y la serie k por a sub n converge y tiene suma k por a, con una k, una constante. Creo que esto aquí se quedó como un error. ¿Ya? Y si la serie a sub n diverge para todo k, entonces la serie k por a sub n también diverge. Ya no hay manera de poder multiplicar la serie para que deje de diverger. ¿Ya? Estamos viendo propiedades, ciertos teoremas. Tenemos dos series que son divergentes, entonces la suma de ambas puede o no ser divergente. ¿Ya? Un ejemplo clásico sería la serie 1 sobre n y la menos 1 sobre n, y ambas son divergentes, pero la suma de ambas es 0. Y entonces la serie es convergente. 0 más 0 es convergente. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me puede servir algo como esto? Para estudiar la convergencia o divergencia de series compuestas por más de un término. Entonces yo puedo explorar cada término por separado o cada sucesión por separado y ver si cada una de ellas converge o diverge. ¿Ya? La primera serie, 1 sobre 2n, una serie geométrica, razón un medio, por lo tanto es convergente. ¿Ya? Y converge con suma s igual un medio sobre 1 menos un medio. El primer término, ¿cierto? Es un medio, así que nos queda esta expresión. ¿Ya? Y la otra, la serie 1 sobre 3 a la n, también es convergente. ¿Ya? Por lo tanto, puedo desarrollar, ¿cierto? Esta suerte de álgebra de series. Yo puedo sumarlas, puedo restarlas, puedo multiplicarlas por una constante y nos da finalmente a que esta serie tiende a 0. Ya va a ser igual a 0. Ya, entonces ahora entramos al punto fuerte de esto, que son los criterios de convergencia y divergencia de las series numéricas. Ya vamos a partir primero con la serie de términos positivos. El primer teorema dice aquí, una serie de términos positivos va a ser convergente si, solo si su sucesión de sumas parciales tiene una cota superior. ¿Ya? Entonces, sea una serie tal que para
todos los k naturales, se tiene que todos los términos de la asociación es positivo, ¿ya? Matemáticamente nos está diciendo que todos los términos de la asociación son positivos. Entonces, las sumas parciales, s sub 1 igual a 1, va a ser menor que la suma parcial 2, ¿cierto? O sea, nos va diciendo que la sucesión s sub n es estrictamente creciente, ¿ya? Y como dice aquí que está acotado superiormente, la sucesión de las sumas parciales va a converger, ¿cierto? Si es estrictamente creciente y está acotada, finalmente va a llegar al tope, a la cota superior, convergente, ¿ya? Y al revés, si la sucesión de sumas parciales es convergente y es monótona, entonces es acotada superiormente, ¿ya? O sea, la definición va por ambos lados. Y con eso se concluye la demostración. Ya. Tratemos de usar esto para ver, para probar que una serie es convergente. Por ejemplo, la serie 1 sobre n factorial es convergente, ¿ya? Entonces tenemos aquí, primero calculamos algunas sumas parciales. S sub 1, 1, S sub 2, 1 más 1 partido en 2 factorial, S sub 3, 1 más 1 en 2 factorial, 1 en 3 factorial, etc. La enésima suma factorial entonces va a ser hasta 1 sobre n factorial. Entonces esta desigualdad viene debajo de la manga igual, se puede demostrar que para todo n natural, 1 sobre n factorial es menor o igual a elevado a n menos 1. Y aparece aquí casi como irónico, sarcástico, como sabemos que, ¿ya? Pero este viene ahí de debajo de la manga, se tiene que, la sumatoria del factorial, desde k igual a 1 hasta n es de 1 sobre k factorial, es menor o igual a la sumatoria de esta serie geométrica, ¿ya? Y por lo tanto, cuando tiende el límite al infinito, damos que esta serie vale 2 y por lo tanto las sumas parciales de esta serie tienen una cuota superior. Por lo tanto la serie es convergente, ¿ya? Se utilizó entonces una desigualdad conocida, se supone, ¿ya? Y con eso llegamos a que las sumas parciales tienen una cuota superior. Es estrictamente creciente, estamos sumando términos positivos, por lo tanto la serie 1 sobre n factorial es convergente, ¿ya? Y ahora aquí pasamos al criterio de la integral, pero para eso necesitamos definir un poco alguna relación que haya entre una serie y una función. Entonces, la serie de n igual a 1 hasta el infinito del f de n va a ser f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de n. Entonces, por ejemplo, tengo un f de x igual 1 sobre x cuadrado. Entonces, nosotros podríamos llamar a la serie del f de n la serie de esta sucesión de los números naturales, ¿ya? Entonces, la convergencia o divergencia va a estar relacionada con la integral impropia de la función correspondiente, ¿ya? Y el siguiente criterio lo demuestra, ¿ya? El criterio de la integral. Si f es una función continua decreciente, ¿cierto? La idea es que el límite al infinito sea 0 y toma valores positivos, tales que para todos los x mayor o igual a 1, tenemos la serie infinita, la serie de f de n, va a converger si la integral impropia converge o va a diverger si la integral impropia diverge. Entonces aquí nosotros ya manejamos algunas herramientas para calcular integral impropia, ¿cierto? Y podemos demostrar alguna convergencia o divergencia de series usando este criterio de la integral, ¿ya? Y la demostración me gusta más como lo plantea aquí el libro de PH. ¿Ya? Este libro ustedes igual lo pueden encontrar, está en la biblioteca de la UFRO, está para descargar. ¿Ya? Y aquí llegamos al criterio de la integral. Tenemos un segundo. Aquí está. Ya. Solamente porque aquí lo presenta gráficamente, aquí el apunte no lo presenta, ¿ya? Entonces ustedes pueden buscar el libro de PH,
cálculo integral de pH y lo van a poder pillar. A ver, déjenme mostrarle la portada. Ya, matemática 2, cálculo integral, pH Valenzuela. Ya, aquí estamos. De hecho, hasta está planteada un poquito distinta el teorema. ¿Ya? La integral impropia entonces de f y la serie van a converger o van a diverger simultáneamente. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? La figura aquí nos está mostrando el problema, ¿cierto? Con las sumas superiores y las sumas inferiores que trabajamos cuando recién empezamos con el concepto de integral. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el A sub 2 corresponde al área del rectángulo bajo la gráfica de f de x, entre x igual 1 y x igual 2. Ya A3 está marcando el área del rectángulo bajo la curva entre x igual 2 y x igual 3, y así sucesivamente. Entonces, este A sub 2, este A sub 2 que está aquí, es menor a la integral de 1 a 2 del f de x, ¿cierto? Porque la integral me está marcando toda el área bajo la curva y este aquí me está marcando solamente este rectángulo. ¿Ya? Entonces, en general, sumando término a término, de la sub 2 hasta una sub n, si yo lo sumo todos, esa área va a ser siempre menor a la integral de 1 hasta n del f de x. ¿Ya? Entonces, bajo el supuesto de que la integral del lado derecho converge, ¿cierto? Cuando tendamos el n al infinito, si esta parte converge, entonces la sucesión también va a converger. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con el teorema de las sumas parciales, la serie converge. ¿Ya? Y podemos hacer exactamente lo mismo para los rectángulos circunscritos. ¿Ya? El área en este caso va a ser siempre menor al rectángulo circunscrito y podemos hacer la otra parte. Si la integral diverge, entonces, si esta integral diverge, entonces las sumas parciales también van a diverger. ¿Ya? Entonces de ahí nace este criterio, este teorema. ¿Ya? Convergen o divergen simultáneamente, ya usando el criterio de comparación para las integrales impropias. ¿Ya? Y aquí hace la misma demostración. Ya, algunos ejemplos, por ejemplo, la serie n por e a la menos n cuadrado es convergente, pues esta integral impropia es convergente. ¿Ya? Y esta integral nosotros la podemos calcular, ¿cierto? Habría que hacer un cambio de variable. De ahí nos va a salir igual que la integral es convergente. ¿Ya? La serie p. La serie 1 dividido en n elevado a p es convergente si el p es mayor a 1 y diverge si el p es menor o igual a 1. ¿Cierto? Una suerte de serie geométrica también. ¿Ya? Mentira, no es la serie geométrica, nada que ver. Está relacionada con la integral, ¿cierto? 1 dividido en x elevado a p. ¿Ya? Entonces de aquí vamos a mencionar también algunos otros criterios para demostrar que una serie es convergente o no. El criterio de comparación para las series es la misma que los criterios de comparación para las integrales. Entonces si tengo dos series, una mayor que la otra para todos los k, entonces si la mayor converge, la menor también converge. Y si el menor diverge, el superior también diverge. ¿Ya? La demostración es prácticamente la misma que para integrales, pero con los conceptos de series. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. La idea es poder tomar series que nosotros sepamos que converjan o diverjan y que tengan más o menos la misma forma de la serie en la que me están preguntando. Por ejemplo, la serie 1 sobre 3 elevado a n menos 1 más 2 es convergente porque la serie 1 sobre 3 elevado a n menos 1 yo sé que converge y como le estoy sumando al denominador, estoy haciendo que la fracción sea cada vez más pequeña.
¿ya? Eso también lo trabajamos en los criterios de comparación de integrales. Ya, si yo sumo en el denominador, la fracción va a ser más pequeña. Y como la serie más grande converge, la serie pequeña también converge. ¿Ya? La serie 1 sobre raíz de n es divergente, ya que para los n mayores que 1, ¿cierto? Que el intervalo en el que estamos trabajando, para los n mayores que 1, 1 sobre n es menor que 1 sobre raíz de n, y esta serie diverge. Y por lo tanto, la serie menor diverge, la serie mayor también va a diverger. ¿Ya? Y aquí ya hay un caso extremo. La serie n cuadrado más 3n dividido en 2n cubo menos n cuadrado también es divergente. ¿Ya? ¿Y por qué? A ver, aquí vamos. N cuadrado más 3n dividido en 2n cubo menos n cuadrado, esta fracción va a ser más grande al yo eliminarle el menos n cuadrado. ¿Ya? O podría decir que estoy sumando un n cuadrado en el denominador, entonces estoy haciendo la fracción más pequeña. ¿Ya? Asimismo, puedo hacer lo mismo en el numerador, pero al revés, ¿cierto? Les voy a sumar en el numerador, o sea, le voy a restar en el numerador, entonces voy a hacer que la fracción sea más pequeña y ya puedo ahora eliminar n's. Y por lo tanto aquí tengo 1 sobre 2n. Y utilizando algunos de los teoremas anteriores, ¿cierto? 1 sobre 2n va a diverger porque 1 sobre n diverge. ¿Ya? Por lo tanto, esta serie que para todos los n va a ser más grande que toda esta relación hecho, ¿cierto? Va a ser divergente. Continuamos con los criterios. Criterio al límite, bastante similar, ¿cierto? Al criterio de comparación en límite de integrales. Si tengo dos series, solo con términos positivos, ¿cierto? El límite al infinito, si es un valor L, entonces van a converger o diverger simultáneamente. Y en el caso extremo de que si es 0, si el límite vale 0, solamente puedo ver convergencia. Y si el límite vale infinito, entonces solamente puedo ver divergencia. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, aquí la demostración es exactamente igual que en las integrales. ¿Cierto? Se toma la definición de límite, el tema de tomar el valor absoluto, ya es exactamente igual. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo tomar, ¿cómo se llama? Alguna serie que yo sé que converja, calcular el límite al infinito de la razón entre estas dos series. Entonces, en este caso, en esta serie, yo puedo calcular el límite. A ver qué. Mira, estaba mal expresado aquí. Era un n cubo. Ya, aquí era un n cubo. Ya, yo voy a poder calcular. No, pues un n cuadrado esto, si no, no iría al límite al infinito. ¿Ya? Así que aquí está el error. Es un 2n cuadrado. La serie 1 sobre 2 a la n yo sé que es convergente porque es una serie geométrica con razón 1 medio. Y al calcular el límite al infinito de la razón entre estas dos series nos da 2. Un valor finito, por lo tanto convergen simultáneamente. ¿Ya? Aquí en este ejemplo, 2n cubo, el grado mayor, ¿cierto? N cubo en a la cuarta. Yo podría tomar la serie 1 sobre n, ¿cierto? Para que me queden con el mismo grado y yo poder ver hasta dónde llega el límite. Entonces, al calcular ese límite, ¿cierto? Nos quedan del mismo grado numerador y denominador y nos da un tercio. O sea, nos dio un límite finito y la serie 1 sobre n diverge, por lo tanto, esta serie de aquí también diverge. ¿Ya? Observación entonces, como cualquier número finito de términos iniciales de una serie no afecta a la convergencia o divergencia, no es necesaria la comparación entre todos sus términos. La comparación de los términos es necesaria a partir de un cierto n infinito. O sea, un cierto n a partir de ese n hasta el infinito. ¿Ya? Si en los primeros términos ocurre que la serie, por ejemplo, me da términos negativos,
y yo no puedo ocupar para el criterio, bueno, lo calculo a partir de algún cierto n donde ya sepa que la serie va a tener términos positivos y poder usar estos criterios. ¿Ya? No importa los primeros términos. De hecho, cualquier número finito de términos iniciales no me va a afectar la convergencia o divergencia. ¿Ya? Que es lo que veis aquí. Yo creo que la vamos a dejar hasta aquí. Ya nos pasamos un poquito de la hora. Nos quedan algunos criterios que ver. El criterio de la razón es uno de los criterios más usados. Y ya vienen algunos otros criterios más con sus demostraciones. Ya. Tengo entendido, chiquillos, que hasta aquí todo esto ya lo habían visto. ¿Cierto? Yo creo que lo vieron hasta con ejercicios resueltos, con más ejemplos con el profesor Leal. ¿Ya? Así que espero que si lo habían olvidado o si lo habían aprendido a medias, aquí haya quedado un poquito más clarito, o si les quedó igual, bueno, revisar apuntes y hacer ejercicios. Ya. ¿Alguna consulta, sugerencia, reclamo, nota, debate, de acuerdo a todo lo que hemos visto hoy día? Profesor, ya veo que hay bastante materia ya. ¿Cuándo va a ser Sí, la evaluación? la ¿Qué sigue? prueba, sí, la prueba es la primera semana de marzo, a la vuelta de marzo. Sí, aquí está la prueba test. Ya sería el jueves 4 de marzo. Sí, es harta materia. Por eso también esta última prueba es la que tiene más ponderación. ¿Sí? ¿Y el taller sería El taller sería ahora a finales de enero, antes del receso? antes del receso, el 28 de enero. Sí, en 2 semanas más. ¿Sí? Nos queda ver la próxima semana todo lo que nos queda de series, ¿ya? Y la última semana de enero hacemos el repaso y ya a la vuelta entonces debería estar acá arriba, lo de la serie de Taylor y McLaurin. Porque esta semana va a ser solamente de repaso, consultas, la resolución del mismo taller 3 que vamos a dejar aquí. ¿Ya? Así que Profe, sí. y el taller 3 es el 25. O sea, el 25 de enero es lunes. Sería el jueves 28 de enero. Sería nuestra última clase. O sea, en realidad, claro, yo podría habilitar solo el 25 de enero y que me lo entreguen el 28 de enero, pues, para que no estén todo el receso haciendo el taller. Pues, acuérdense que para los talleres les dejo un plazo harto más amplio para hacer el taller. Así que sí, podría ser el 25 y que me lo manden el 28. Sí. Profe, entonces, bueno, es que llegué atrasado. Para la prueba igual van a entrar series numéricas, aparte de las series de funciones. Sí, sí, sí. Ya. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Les recomiendo mucho que para esta última parte, esta última unidad, revisen aquí el libro de pH. Ya, el libro de pH igual viene con hartos ejemplos. Las notaciones difieren un poquito con el de los apuntes que les subí yo, pero en esencia es todo lo mismo. Ya, de hecho hasta algunos ejemplos son los mismos. Ya, así que ahí le animo para que puedan buscar este libro. Sí, si me preguntan, es mejor revisar aquí el libro de pH, ya, porque este es un libro, es un libro. Ya los apuntes que les subí son apuntes de clase, apuntes, no sé si llamarlo a la ligera, pero son apuntes más livianos. En el libro aquí hay más materia, no sé cómo explicarlo bien. Bueno, aparte de la bibliografía que está en el programa, ya eso también lo tenéis que revisar. Ya. Muy bien, chiquillos. Mucho éxito.
No se asusten con esto de las series. Lo importante es que podamos manejar bien todos los conceptos para ver a lo que queremos llegar finalmente, que es la representación de funciones mediante series, ya para poder calcular algunas cositas interesantes. Profesor, ¿Ya? ¿Sí? disculpe una consulta. La prueba va a ser, la última prueba que nos queda va a ser igual de como 7 ejercicios, como de esa extensión. Te escuché un poco mal, pero si entiendo bien, me preguntas si la prueba va a ser como más de ejercicios. No, si va a ser como igual de larga que la anterior, a eso me refiero. Ah, eh, no lo sé, no he diseñado la prueba todavía. Así que no lo sé. No lo sé. Igual, como es harta materia, igual es un poco esperable que sea algo larga porque tiene que abarcar harta materia. Pero si es larga, podría dar, por ejemplo, 1 hora más, pues, en vez de 2 horas, las 3 horas. Sí, miren, por lo general, por lo general lo que tengo entendido, o por lo menos así era antes, cuando el profe diseña la prueba, ¿cierto? Él la realiza, el profe tiene que, es una regla súper arcaica, el profe multiplica el tiempo en el que se demoró en hacer la prueba y la multiplica por 2, y eso es lo que debería el estudiante en realizar la prueba. Así que, sí, yo creo que sí. ¿No es por 4 o no? No había que multiplicarla por 4. Por 4 en práctica nos enseña. Sí, en didáctica nos dijeron también por 4. Ya, Sí, en didáctica igual lo vimos por 4. ya. ¿Pero a nivel escolar o a nivel universitario? De ejercicio de cálculo Ah, que ya, trabajamos en didáctica. ya. Ya, lo voy a considerar entonces. Pero sí, la prueba yo creo que no va a tener más allá de 7 preguntas. Pues. Esta prueba fue de 7 preguntas, la prueba de la integral definida. Ya, así que no va a ser más larga que 7 preguntas. Quizás viéndolo como a mala rápida, 2 preguntas orientadas a integral impropia, 2 preguntas orientadas a función gamma, función beta, 2 preguntas orientadas a series y una pregunta final que esa sí le tengo ganas, que ustedes pueden representar una función mediante series. Les di una función medianamente complicada y ustedes la pueden representar con series, usando GeoGebra y todo eso. Ya, así que sí, está bien. 7 preguntas, está bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿No? Ya, muy bien, entonces. Nos encontramos el día lunes. Vamos a terminar con los criterios de convergencia de series y ya nos metemos en los polinomios de Taylor, polinomios de Maclaurin, series de potencia y representaciones. ¿Ya? Así que revisen material, chiquillos, revisen los libros de la bibliografía, revisen los apuntes que subí, el libro de pH, busquen ejercicios, ¿ya? Sean bien busquillas con esta última materia. ¿Ya? Sí, pues va a mandar más ejercicios, profesor, ¿o no? Guías. Sí, tengo que subir más ejercicios. La única guía que hay es de integral impropia y falta toda la parte de serie. Así que sí, le voy a subir más ejercicios. Por supuesto que sí. Ok. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta, sugerencia, reclamo? Ya, muy bien. Nos encontramos el día lunes entonces, chiquillos. Que les vaya bonito, que tengan buen fin de semana. Adiós.